Buenas tardes, señores. Bienvenidos a esta nueva conferencia sobre Power BI en la inteligencia de negocios. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las estructuras de información. Un poco para seguir el orden que hemos ido desarrollando en la conferencia anterior. Hemos hablado sobre la carga y esta vez vamos a hablar sobre la relación de las tablas. Bueno, el verdadero potencial de paquetes como este, el Power BI, es precisamente la posibilidad de crear nuestro propio esquema de base de datos que respondan a un contexto específico que requiere la organización. Entonces, si bien es cierto, el Power BI nos ofrece aspectos técnicos bastante intuitivos, es importante que le veamos el sentido de cada aplicación que estemos desarrollando. Porque básicamente lo que la empresa tiene es un mar de datos, ¿no? Y nosotros tenemos que construir información. Así que empecemos hablando de la relación. Para relacionar las tablas debemos tener los principios básicos que hemos explicado en la conferencia anterior, referente a manejar una llave primaria y una llave foránea. Cuando yo relaciono dos tablas, esta relación se tiene que dar en estos dos tipos de llaves. Siempre la llave primaria nace del requerimiento básico, del cual podemos decir que se trata de una tabla principal, y la foránea normalmente tiene que ver con una tabla de carácter secundario. Así que relacionar las tablas en realidad lo que nos hace posible es crear una carretera, una ruta de acceso a la información. Entonces, relacionando llaves primarias con llaves secundarias, vamos juntando tablas, uniéndolas, y de esa manera se crea una carretera, un acceso a la información. Y eso es importante porque una vez definidas esas carreteras, podemos extraer la información indistintamente de una tabla o de otra. Y el Power BI explota muy bien eso. Claro, también podemos usar una sola tabla de la cual podemos extraer información, pero eso comúnmente también radica en ciertos criterios que se requiera de accesos a información. Así que depende mucho de lo que queramos hacer. Hoy les traigo un modelo. Este es un modelo. Lo que ustedes vienen viendo allí en la pantalla es una relación entre tres tablas. Y como ven, ustedes visualizan un 1 aquí y un asterisco acá. Si alguno de ustedes ha manejado gestores como SQL, MySQL, Access, el más antiguo, o Oracle, la relación exige lo que se llama la cardinalidad entre dos tablas. Por ejemplo, aquí, entre la tabla clientes y la tabla ventas, se crea una ruta de acceso porque un cliente de este archivo maestro puede estar varias veces en este archivo de transacciones llamado ventas. Así que la relación siempre en este caso, en este ejemplo, será de 1 a varios, porque un cliente puede participar en N ventas. Entonces, esta relación se hace con un campo primary key, que en este caso es el code CLIE, y un foreign key o tabla foránea, que en este caso es el code CLIE. Las conexiones, ya hemos explicado antes, no tienen que tener el mismo nombre. ¿Es deseable? Sí, porque facilita que el Power BI haga la conexión sin que nosotros tengamos que hacerla. Pero no tiene que ser el mismo nombre. Lo que sí debe ser es el mismo tipo. La tipología del dato se tiene que respetar. Si vemos la otra unión,
entre vendedores y ventas es porque un vendedor es el que hace la venta. Por lo tanto, aquí tenemos un campo que se llama COD-EMP, que es el código del vendedor o código del empleado de la compañía. Y acá tenemos el vendedor como valor. Se supone entonces que este campo es el foreign key y este campo es el primary key y ambos tienen que ser del mismo tipo. Por ejemplo, aquí es un caso donde los nombres no son iguales. Y precisamente a propósito se ha puesto para que cuando ustedes vean, se van a dar cuenta a qué me refiero con esto de que el Power BI te puede ayudar en la conexión cuando por características propias de la base de datos tenemos esta suerte de nombres iguales. ¿Ok? Bueno, el gestor de la data, que normalmente es la persona que trabaja el conjunto de transacciones empresariales y que las puede tener en archivos planos o en archivos de Excel, o lo puede tener en cualquier otro gestor, SQL, Access, MySQL, Oracle, debe tener el cuidado pues de usar los nombres adecuados, ¿no? Sin embargo, esto no es una obligación para él, porque finalmente el Power BI, si lo exige, tampoco tampoco impide que la gente construya la carretera fácilmente. Cuando nosotros decimos carretera o ruta, significa que al tener el vendedor, yo puedo saber el cliente que le compró a un vendedor. O puedo decir el cliente que le compró a este vendedor. El nexo entre ambas tablas que no están directamente relacionadas es a través de esta tabla, que es la tabla transaccional. En un esquema, nosotros vemos un conjunto de tablas, que no es lo mismo que tener toda la base de datos. Pero vamos, si se requiere en algún momento, podríamos ir incorporando otras tablas y creando nuevas rutas de acceso acorde a lo que se vaya requiriendo, ¿no? Esa es la intención. Ahora, para relacionar dos tablas, yo puedo usar este botoncito que ven aquí, administrador de relaciones. Y puedo crear uno nuevo, puedo editarla, puedo hacer que lo detecte de manera automática o puedo eliminar, porque a veces cuando jalo tablas, por ejemplo, si jalo tablas que ya vienen de una base de datos, es probable que tenga uniones o relaciones que no me van a servir o que no las necesito. Entonces puedo eliminar esas relaciones sin crear conflicto en ninguna data. No olviden que el Power BI lee, ¿no? No escribe sobre la data original. Así que no hay problema si nosotros hacemos algunos cambios un poco para adecuarlos a nuestro contexto. Así que este botoncito nos permite crear las relaciones. Y cuando nosotros plasmamos una visualización, hay que tener en cuenta algunos detalles que el Power BI explota muy bien. Lo que hace el Power BI es generar un aspecto de información resumida. Nosotros le llamamos a eso, bueno, acumulativa, resumida, filtrada, etc. Lo que pasa aquí es que el Power BI adecua la presentación con la data que tenemos y funciona tal como, por ejemplo, podría funcionar una tabla dinámica en Excel. Entonces, la visualización es toda representación de datos, pero Power BI lo hace de manera gráfica o un diagrama, una matriz o una tabla. También lo hace a través de letreros o carteles. Y todos esos elementos lo que hacen es ayudar a comprender un estatus que quiero mostrar, un contexto que quiero mostrar. Para crear las visualizaciones en Power BI, en realidad simplemente arrastramos o incorporamos una visualización que se llama visualización básica porque forma parte del contexto de Power BI, pero el Power BI nos permite importar visualizaciones
que se pueden ir un poco adecuando a los requerimientos que se van presentando. Entonces, una visualización básica consiste de un valor y este valor lo podemos segmentar por una categoría o categorías de distintos campos. Ahora, entre más compleja sea la visualización, tendremos más datos y distintos tipos de valores. Entonces, en realidad hay dos elementos con los que nosotros podemos crear un contexto de visualización. Uno de ellos es este de aquí, este botón, que es el que nos permite crear los datos para la visualización. Y este otro botón es el que nos va a permitir formatear. Formatear es maquillar, es decir, presentar la misma información de los datos, pero probablemente a colores distintos, con ciertas categorías, marcando sobre algunos aspectos. Así que, por lo general, las visualizaciones tienen áreas de campos, como pueden ver, ejes, leyendas, valores. Este tooltips es esto que están viendo ustedes aquí, que es una especie de letrero que muestra la información de la data por donde estamos con el cursor. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el Power BI. O sea, personaliza o acerca la información cuando pulsamos o pasamos el mouse por esa opción. Entonces, una visualización básica tiene ya los campos definidos, ¿correcto? Y claro, conforme uno va mejorando o aprendiendo, va orientando ciertas visualizaciones, ¿no? No todas las visualizaciones son útiles para cualquier elemento que queramos hacer. Así que eso es cuestión de irlo manejando. Otro detalle es que el Power BI maneja los filter context o los contextos de filtro o los filtros de contexto. El filter context lo que hace en realidad es orientar. Por ejemplo, si yo lo extraigo en un cartel, las ventas, la máquina me va a totalizar las ventas bajo el concepto de Power BI. Pero si al costado de las ventas yo pongo el vendedor, entonces ese total se adecua automáticamente con el filtro del vendedor. Es decir, ese total, pero el total del vendedor. Entonces, hay tres tipos de iteraciones que puedo impactar en las visualizaciones. Ahí lo estamos mirando. Por ejemplo, aquí tenemos dos visualizaciones. Tenemos un pastel y tenemos una barra. Obviamente, si sumamos 6 y 9 da 15. Si la data está puesta a nivel general, este 15 está separado en 6 para manzanas y 9 para peras. Al seleccionar manzanas, se pueden seleccionar las interacciones en un gráfico de barra. O sea, si yo clico aquí, la máquina me muestra 6, entonces se muestra los datos únicamente para el elemento marcado. O sea, esta barra se adecua al valor que yo estoy pulsando. Una forma. La otra forma, que le llaman el highlight, el resaltar, es cuando al hacer esto vemos que la barra de 15 se oscurece solo en la porción de 6, ¿no? Si esto fuera una barra acumulada, por ejemplo. O en algún momento podríamos independizar esa iteración y de tal manera que puedo hacer sea ninguna, porque en algún momento los cambios no tienen que hacerse en todas las visualizaciones, pero por defecto todo está interactuando y eso es lo que vamos a ver hoy día. Así que con el formato de visualizaciones nos referimos a todos los elementos que podemos modificar. O sea, digamos, este rodillo que aparece aquí como imagen, nos permiten cambiar. Aquí hay algunos tips de formato, ¿no? Por ejemplo, simpleza. O sea, una visualización tiene que cumplir con el propósito de ser comprendida fácilmente. Ustedes van a ver en el transcurso del tiempo que usen Power BI que la máquina pone el formato que asume es lo más conveniente.
Y lo que nosotros tenemos que hacer es o dejarlo ahí o cambiarlo de acuerdo a nuestra propia necesidad de personalización. Otro detalle es la consistencia. Las fuentes del mismo estilo y tamaño, los colores, de acuerdo a categorías. Hay que aclarar que el Power BI no es tan bonito en colores, ¿no? Pero existen mecanismos para maquillarlo más bonito. Y sin embargo, las fuentes, me refiero tipo de letra, tamaño, colores, ya están predefinidos. Y en todo caso, podemos cambiarlo, pero la consistencia se refiere a que busquemos siempre manejar un estándar de presentación, un color estándar, un tamaño estándar para todas las visualizaciones. Y otro detalle es que nos enfocamos en las interacciones. O sea, una de las principales funciones de un dashboard es poder ver la información que necesitamos de inmediato. El dashboard es como cuando nosotros estamos en el auto y con solo mirar el panel sabemos cómo está nuestro estado de gasolina, temperatura, velocidad, niveles de aceite, alarmas, luces, etc. Eso es enfocarnos en las interacciones. Así que podemos hacer una construcción de este tipo y estas tres visualizaciones están interactuando entre ellas, de manera que cuando nos acerquemos aquí, la respuesta se ve acá y viceversa, ¿no? Si lo hacemos en la tabla, igual, ¿no? Es parte de lo que hoy vamos a ver. Bien, vamos a empezar explotando primero lo de las relaciones. Así que jalamos nuestra data que está en Excel, lo hemos simplificado para este ejemplo que estamos manejando, que es la data de datos empresarial. Aquí tenemos las tres tablas, cada uno en una hoja, así que tenemos clientes, aquí está el cliente, visualizamos rápidamente para darnos una idea y hay que ir entrenándonos un poquito. Miramos que CODCLIE es numérico porque está orientado hacia la derecha, ya está, listo, nos vamos a vendedores y vemos que el código de empleado es también un número, ¿okay? Niveles de venta, y vamos a ver a las ventas y vemos que el CODCLIE es entero, así que no vamos a tener problemas con relacionar estas tablas. Y el vendedor también es numérico, así que no tenemos ningún problema. Una vez que hemos seleccionado las tablas, las cargamos. Muy bien, esperamos que el Power Query haga su trabajo. No va a tener mucho trabajo aquí porque no hay nada que cambiar en realidad. Jalamos tal cual. Aquí el ETL funciona fácilmente. La extracción, la transformación y el load lo ha hecho de manera inmediata. Aquí lo podemos mirar, ¿no? Tenemos la tabla clientes, la tabla vendedores y la tabla ventas. Podemos crear distintos escenarios. Bueno, eso lo vamos a ver en un momento. Por ahora, primero concentrémonos en lo que estamos haciendo. Ahora, concentrémonos en las relaciones. Vamos a ver en nuestra modelación. ¿Ven? A esto me refería. Observen. ¿Por qué no ha relacionado ventas con vendedores? Primero, porque la máquina no sabe. No puede saberlo. El Power BI no lo puede saber. Aquí, en este ejemplo, que el code MP se refiere al vendedor. Que tenemos, a ver, déjenme ver, que tenemos aquí. No lo puede saber el Power BI. Si hubiese puesto el nombre acá, vendedor, vendedor, o code MP y code EMP, probablemente ya el Power BI lo hubiese relacionado. Acá solo nos queda asegurarnos que lo haya hecho bien, ¿no? CODCLIE con CODCLIE y la cardinalidad es de 1 a varios, porque como dijimos hace un momento, un cliente puede estar presente en una o más ventas. Así que aquí nos queda relacionar. Una forma de relacionar es jalar este campo y llevarlo acá y relacionamos. La otra forma, lo voy a eliminar para que puedan ustedes observar cómo se hace de otra manera. La otra forma es entrar a este botoncito y decirle quiero una nueva relación y le digo, bueno,
entre la tabla vendedores y la tabla ventas. Miramos que yo quiero relacionar este campo con este campo. Ya lo marqué, la máquina verifica la cardinalidad, que es de 1 a varios. Ya está, no hay ningún problema, le decimos aceptar. Listo, cerramos. O la otra forma que hemos dicho, simplemente arrastrando el campo. Esto a lo que a ustedes más les sea fácil trabajar. Bueno, una vez que esto ya está relacionado, ya tengo la ruta creada. Así que yo puedo ir del vendedor al cliente o puedo ir del cliente al vendedor, como se prefiera. ¿Correcto? Bien, ahora veámosle la utilidad a esta relación. Porque entendemos que aquí digamos, la razón, el sentido, está dado en las ventas. Entonces, un cliente puede haberme comprado una o varias veces, puede estar varias veces repetido. Un vendedor puede haber vendido una o más veces, así que puede estar varias veces repetido. Hagamos algo sencillo y vayamos ya a la visualización. Entonces, ya sabemos modelar a través de esta relación que es absolutamente necesaria porque si no, no podríamos conectar vendedores con clientes si no creamos la ruta correspondiente en este ejemplo. Bueno, nos vamos a nuestro panel de visualizaciones donde podemos crear nuestro informe. Vamos a trabajar con esta visualización, como ven, gráfico de columnas agrupadas. Yo le he dado clic y bueno, voy a extender esto un poquito hasta acá para poder mirar cómo se comporta. Y acá, como ven, están los dos botones que habíamos hablado, campos y formatos. Claro, mientras esté activo, porque si yo estoy activo aquí, valores se refiere a nuestra página. Si yo estoy activo acá, valores se refiere a nuestra visualización. Así que aquí vamos a poner en el eje, por ejemplo, me interesa ver los vendedores. Entonces cojo el nombre del vendedor y lo inserto acá, lo arrastro o le doy clic y por defecto la máquina me lo pone en él. Y me interesan los valores, las ventas. Entonces yo voy aquí en las ventas, no acá, sino aquí, ventas, expando y veo aquí el total. Yo puedo entonces arrastrar el total donde está valores y miren lo que hace la máquina. Inmediatamente me dice en orden, así lo ha decidido el Power BI, yo no he hecho nada extraordinario aquí, ¿no? Y vemos rápidamente que el mejor vendedor que tenemos es Rodríguez Calderón Armando. ¿Ok? Las ventas pueden estar de años, eso todavía no lo vamos a discutir. Bueno, queremos meternos a otra visualización de más. Aquí podemos, así que como el Power BI no me está poniendo cantidades, me lo pone aquí en un eje, de alguna manera lo puedo visualizar. Entonces puedo ir al formato y decirle, mira, quiero ver las etiquetas. Le doy etiquetas e inmediatamente, por defecto, la máquina me lo pone en millones. O sea, Rodríguez Calderón me ha vendido 21 millones, casi 21.600.000. Como ven, arriba lo ha formateado, pero cuando yo paso por el text o el texto tipo, me informa, ¿no? Rodríguez Calderón. Y así puedo mirar el valor exacto de cada uno de mis vendedores. ¿De acuerdo? Bueno, pero después nos preocupamos de hacer algunos formatos para ir mirando cómo es que esto se puede comportar. Ahora, yo quiero, por ejemplo, probablemente interesarme ahora en los clientes. Así que lo voy a hacer de otra manera. Voy a poner una tabla, ¿ok? Una tabla. La voy a poner aquí a un costado
y voy a poner allí la razón social. Como es una tabla, simplemente yo puedo ir agregando los campos. Así que me interesa aquí la razón social y claro que sí, la venta. ¿Ok? Entonces, ya tengo aquí la venta de mis clientes. Acá tengo la venta por vendedor y acá tengo la venta por cliente. O sea, en otras palabras, lo que me vendió, valga la redundancia, el vendedor y lo que me compró el cliente. Y aquí están todos mis clientes. Así que lo que es muy común es que digamos, mira, yo quiero ver mis mejores clientes. Así que nos acercamos acá y aparecen tres opciones. Esta segunda que parece un enfoque, eso le llaman modo enfoque, y estos tres puntitos que tienen más opciones, entre ellas la posibilidad de ordenar por un campo. Le digo total, y luego puedo decidir si sea ascendente o descendente, porque me da esta opción. Por defecto ya me lo puso descendente. Y entonces yo entiendo que el grupo Libes es mi mejor cliente. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, yo puedo probablemente hacer lo mismo de los vendedores, pero lo puedo hacer bajo este esquema de presentación, ¿no? Lo voy a poner aquí. Aquí la leyenda, por ejemplo, puede ser el vendedor, ¿no? ¿Por qué no? Y luego en los valores poner el total, ¿no? Y así que debe coincidir. Pero aquí, mientras me está dando los 21.6 millones aproximadamente de Rodríguez Calderón, también me lo está dando a nivel porcentual. Entonces yo le puedo decir, bueno, y así ya lo tengo acá, acá solo me interesa el porcentaje. Eso ya es formato. Entonces me voy al formato y le digo, entre otras cosas que puedo decirle, que las etiquetas, por ejemplo, me presente solo el porcentaje del total. Entonces yo veo que Rodríguez Calderón me ofrece el 25.48% de todo lo vendido en la empresa. O sea, no solamente es el que vende más, sino su participación representa la cuarta parte de toda la venta. ¿Correcto? Un vendedor para cuidarlo. Igual pasa con el cliente. Pero hace un momento dijimos algo bastante rápido, quizá, pero lo que tenemos que ahora es entenderlo. Nosotros tenemos una conexión. Esta carretera que la tenemos aquí. Ahora entendámosla, ¿correcto? Por ejemplo, si mi vendedor estrella es Rodríguez Calderón, me interesaría saber, ya de hecho ya lo tengo el 25, aquí si yo clico acá, voy a poder ver, miren, observen. El resto se oscurece y me marca 25.48, que ya de alguna manera lo estamos mirando. Pero lo más interesante está acá. Miren, estoy correlacionando vendedor con a quienes le vende mi vendedor. Observen, voy a clicar nuevamente para desactivar todo. Esto lo voy a agrandar un poquito para que se pueda mirar mejor. Y ahora miren qué pasa. Si en este momento yo visualizo, obviamente está el grupo Libes, pero ¿qué pasa cuando le doy Rodríguez Calderón? Entonces Rodríguez Calderón le vende al grupo Libes, a Seguro Peruano, a Farmacia Funegra, a Honorio, a Guerra Armas. Si yo clico en Merino, Merino no le vende a mi cliente mayor, le vende a Servicios de Salud. Entonces, miren, en una sola pantalla yo estoy relacionando la venta, porque alguien dice, interesante, ¿verdad? Pero esto, ¿cuánta venta implica? Perfecto, hagámoslo. Voy a clicar esto, así que voy a poner esto más pequeño, porque ya sé que puede funcionar así. Y aquí en medio voy a poner esta tarjeta, ¿ok? Esta tarjeta la voy a poner aquí, bonito. Y voy a poner el total, ¿ok? Entonces tengo
84 millones. Claro, aquí hay información de todos los años. Después, probablemente en otro momento, podremos ver algo más interesante como filtros y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pero ya tenemos aquí una información. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esos 84 millones, un millón me compra el Seguro Internacional. Claro, si yo voy a ir, esto está en orden, no se olviden. Voy a subir, aquí está el Grupo Libes. El Grupo Libes me está comprando 4 millones de estos 84 millones. ¿De acuerdo? Así que Paz Mercado le está vendiendo en total, él vende esto, que tiene que coincidir con esto definitivamente. Y como ven, a esto me refiero. ¿Qué hice yo aquí? ¿Qué hice yo aquí? Jalé el total. No me interesaba si era de Paz o de Oficina o de Merino. No. El total. Pero en el momento que yo clico, este filtro de contexto se adecua a Paz Mercado, porque he señalado a Paz Mercado. E inmediatamente me responde a la pregunta, ¿a quién le vende Paz Mercado? A estos señores clientes en este orden de importancia. Quiere decir que le vende a todos ellos esta cantidad. Así que ya vayan imaginando que nosotros podríamos, por ejemplo, manejar porcentajes para saber qué tan importante es Karina Santurión en Paz Mercado, como lo podría no ser quizá en Landa, ¿no? Si yo clico en Avanto, Avanto tiene otros clientes que representan, miren, todo esto coincide, si se dan cuenta. Claro, aquí está redondeado, ¿no? 446, 45. Acá está el 446. Y aquí está el porcentaje de ese 446, que representa el 5.27% de toda la venta. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí hay 3 cosas que resaltar. Primero, la data tiene que estar bien definida. O sea, no parte de una estructura al guerrazo, ¿no? Donde podemos poner de todo. No. Acá tenemos, por un lado, clientes, por otro lado tenemos vendedores y por otro lado tenemos ventas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las ventas, analicémosla, las ventas tienen el código del cliente, no tienen el nombre, la dirección, no. Tienen el vendedor, no tenemos el nombre del vendedor, tenemos su código. Porque en la normalización de la que hablamos en la conferencia anterior, tiene que funcionar aquí. Aquí, como ven, no hay redundancia perjudicial. Y esta base, este esquema, ya está en tercera forma normal. ¿Por qué? Porque la dirección del vendedor, el nivel de venta del vendedor y el nombre del vendedor responden únicamente funcionalmente, dependen del código del empleado. Es decir, si yo tengo el código del empleado, tengo la dirección, el nivel de venta y el nombre. Igual pasa aquí. Si yo tengo el código del cliente, tengo la fecha en que ingresó, el límite que le doy, la razón social, el tipo de documento que tiene ese cliente, el vendedor. Miren, acá hay un detalle, ¿no? Si se dan cuenta, aquí aparece vendedor. Pero, ¿qué ocurre? Muchas veces, por razones estratégicas, tiempo, vacacionales, espacios, momentos, acercamiento, probablemente la venta de este cliente no la hizo este vendedor. Por eso es que necesitamos esta conexión. ¿Se dan cuenta? Y ahora, cuando alguien mira este monto, significa que el Grupo Libes en total, es decir, está sumando. Porque podríamos también obtener
En el promedio de venta, perfecto. Nos vamos a la tabla, vamos aquí y le decimos, mira, el total no lo sumes, dame el promedio. En promedio, Milagros Becerra me compra este monto, o sea, quiere decir que Milagros Becerra tiene el mayor promedio. ¿Se dan cuenta? Es una información muy distinta a la que hemos estado mirando con la suma. También podemos decir cuál fue la máxima venta de Milagros. ¿Se dan cuenta? Más de 5,000 soles. También podemos decir cuánto fue la mínima venta que me compró Milagros, 58.61. Y así. Así que la data está ahí y nosotros hacemos con ella lo que queramos. Ahora la pregunta es, ¿quién le vende al Grupo Libes? Probablemente un solo vendedor, veamos. Al clicar nos damos cuenta que sí, Rodríguez Calderón es el único que le vende, pero hay momentos que podrían ser, no lo tengo claro aquí, pues no tendríamos que analizar toda la data, que probablemente algún cliente lo compartan 2 o 3 vendedores. Normalmente hay empresas que asignan un vendedor a cada cliente, como en este ejemplo, pero puede que no sea así. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, si ustedes miran aquí, Cárdenas Reifer le vende Pérez García Ana. Yo quiero saber quién le vende al grupo APP Pharma. Entonces, Merino Landa es que le vende. Nosotros tenemos esa información y podríamos segmentarla, si quisiéramos, podríamos segmentarla por departamento, provincia, distrito, zona, sector, etcétera. Por eso es que hay visualizaciones como mapas, por ejemplo, como el mapa coroplético, por ejemplo, ¿cierto? También tenemos para seleccionar los mejores o los peores, pues tenemos embudos, también tenemos indicadores para ver, por ejemplo, ustedes están viendo aquí que hay un campo que se llama límite, quiere decir que yo puedo poner límites a mis clientes, de tal manera que puedo saber si alcancé o no alcancé los límites. Entonces, como ven, ese contacto de visualización relacionada se puede hacer porque tenemos la posibilidad de conectarnos con este mecanismo que se llama modelación. Esta ruta me ha permitido saber la relación que hay entre vendedor y cliente, como la estamos mirando aquí en la pantalla. Bien, creo que eso es todo lo que tenía que informar hoy día, presentarles hoy día. Y claro, podemos ya luego ver que esto de aquí podemos cambiarlo, de repente por una cuestión de formato podemos decidir cambiar los colores, ¿no? También hay esa posibilidad. Y creamos un formato, hay empresas que manejan ciertos colores de manera estándar, podemos hacerlo que lo haga de esa manera. Entonces podemos incluso cambiar los colores. A esto me refería cuando les decía que hay una variedad en la presentación del Power BI y hasta allá tenemos algo más bonito quizá, ¿no? Entonces, ustedes deciden una vez que ya tienen la visualización hecha. Antes no. Mejor es armarla y luego ya podemos tener, gracias a los esquemas con los que contamos. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Si alguno desea hacer alguna pregunta, yo voy a dejar de compartir y con mucho gusto puedo mirar el chat por si alguien quisiera orientar o preguntar algo respecto a lo que hemos tratado hoy día. Bien, si hay preguntas, con mucho gusto yo les atiendo y si no, en todo caso queda siempre el contacto para que ustedes las puedan hacer después, ¿no? Tenemos un curso que estamos dictando de Power BI, así que seguramente por allí podríamos estar en contacto. Bien, ¿preguntas? Listo. Si no hay preguntas, entonces agradezco su atención y nos estamos
viendo en una próxima oportunidad. Si Dios quiere, el próximo lunes a esta misma hora. Muy bien. Gracias y nos vemos hasta la siguiente semana.